Muchas gracias y ya estamos prontos aquí a nuestra mesa de análisis para hablar de la ley de urgente consideración que en la madrugada del domingo se aprobó en la Cámara de Diputados con 32 modificaciones y recibimos para esto al diputado del Partido Nacional, Alejo Umpierres. ¿Cómo anda? Buenas noches, Viviana. Un gusto estar por acá. Muchas gracias. Y al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sibila. ¿Cómo anda? Muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuál fue, Sibila, el mayor logro de la oposición en la Cámara de Diputados vinculado a la ley de urgente consideración? Si tuviera que destacar algo. Yo creo que el mayor logro en este proceso de discusión sucedió en la Cámara de Senadores y tiene que ver con la desmonopolización de ANCAP, un tema que salió del proyecto de ley y que creo que es muy importante que haya salido. Y ahora en Cámara de Diputados diría que el capítulo final de áreas protegidas, que estaba incluido en el proyecto de ley, es un capítulo que desde nuestro punto de vista era muy negativo y que salió también del proyecto, así que se podría considerar un logro. Estos dos puntos, la idea es discutirlos por fuera de la ley de urgente consideración, pero que sí haya una discusión. Bueno, eso dependerá de la voluntad del gobierno. En realidad nosotros no tuvimos en ningún momento iniciativa de discutir el monopolio de ANCAP o de discutir el tema de las áreas protegidas en el sentido en que venía planteado en el proyecto de ley. El gobierno y la bancada de gobierno tiene intención de seguir con este debate y lo daremos. Umpierres, para el oficialismo, ¿qué evaluación hace del pasaje de la ley de urgente consideración por la Cámara de Diputados? Varias cosas. Yo creo que lo primero es demostrar la operatividad política de la coalición, que era una prueba ante la ciudadanía de que esto no era una coalición para ganar contra alguien, sino que era a favor de un proyecto político. Obviamente que la LUC es buena parte de un programa de gobierno que va a ser complementado con la ley de presupuesto como hojas de maestras del quinquenio. Para mí eso es muy importante, aparte nos permitió incluso en la vida práctica de la coalición, que es la negociación entre los compañeros de la coalición, el diálogo, la comunicación, tanto que muchas veces no estuvimos juntos, sino entreverados, como digo, con posiciones cruzadas, que creo que hizo muy bien a la affectio societatis y creo que es un mojón político muy importante. Primera cosa es el cumplimiento de un pacto con la ciudadanía, que no es otra cosa que un programa de gobierno cuando se plebiscita ante la ciudadanía y luego se obtiene el gobierno. No vale al día siguiente cambiar tu decisión política previa o tu opinión previa, cambiarla al día siguiente, cosa que hemos vivido en el pasado muchas veces y creo que no legitima ni hace bien a la democracia. Yo creo que este tipo de procesos, que es la consonancia de un programa de gobierno llevado a la práctica a través de una ley que contenía una multiplicidad de áreas que impactan en la vida nacional, creo que es una buena cosa para el sistema institucional democrático todo. ¿La coalición funcionó entonces en momentos en los que se dice, o por lo menos la situación de Talvi puso en la mira si la coalición tambalea o no? No, yo creo que el tema de Talvi es un tema que está más focalizado a nivel personal que a nivel de estructura de la coalición. La coalición funcionó perfectamente, con un diálogo permanente, con trabajo conjunto. Se hizo un proceso previo entre diputados y senadores de la coalición para trabajar cuando entró al Senado para evitar de que hubieran grandes modificaciones a posteriori y se logró el efecto. Hay 32 modificaciones, pero esas modificaciones no modifican ni la sustancia ni el espíritu de un proyecto que nosotros lo hemos definido como una ley popular y justa, porque a veces creo que detrás del título de LUC quedó escondido el contenido real de la LUC. Que es, pasa que es variado, ¿no? Claro, modificaciones en seguridad, modificaciones en educación, regla fiscal y manejo de las finanzas públicas, empresas públicas, relaciones laborales, creación de una agencia de evaluación de tecnologías médicas, creación de un Ministerio de Medio Ambiente, creación de un Instituto Nacional de Bienestar Animal, creación de un Instituto de la Granja, hasta su celular. Ahora su número pasa a ser suyo, no es más de la empresa. Usted ganó un derecho nuevo. O sea, es tanta cosa que hay dentro que realmente el eje vertebrador transversal de todo eso es una cosa, la libertad. Y justamente en esto que usted dice que hay mucho tema, ¿cree que se pudo discutir bien? Que efectivamente hubo un proceso democrático, que era lo que señalaba la oposición en su momento, que al también enviar el proyecto en medio de la emergencia sanitaria y demás, le quitaba por allí o ponía la discusión no tan en los términos democráticos que se necesitaba a nivel del Parlamento. Fíjese, Viviana, que mañana estaría terminando el plazo legal y tenemos la ley aprobada, o sea, los días nos faltaban y la aprobamos el domingo, sobre el domingo, el lunes y el martes. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que hubo una amplia participación. Obviamente que
las circunstancias son especiales, tuvimos que trabajar a horarios forzados, pero creo que hubiera sido muy mal mensaje para la población que mientras sectores como los médicos en la primera línea de combate a una epidemia, los transportistas llevando el alimento y distribuyendo lo que nos alimentó en todo el Uruguay, la policía trabajando como línea de seguridad en las calles y nosotros que cobrando nuestro sueldo cómodamente en nuestras casas, creo que era un pésimo mensaje institucional. Sibila, ¿el Frente Amplio va a seguir dando batalla contra la ley de urgente consideración? Porque hay algunos sectores que están poniendo sobre la mesa, bueno, empezar a juntar firmas para derogarla o analizando algún otro mecanismo. ¿Usted qué cree? Lo vamos a seguir discutiendo. Nosotros creemos que esta ley es una ley muy mala para el país. Yo pensaba ahora, mientras lo escuchaba Alejo, lo que son las ideologías, ¿no? Él decía una ley popular, nosotros decimos una ley antipopular, ¿no? Ahí se ve con claridad las visiones contrapuestas que tenemos sobre este tema. En los capítulos que él mencionaba, por decir seguridad, nos encontramos con una sección entera referida a la legislación para la actuación policial, que aumenta notoriamente la discrecionalidad de la policía, ¿no? Teníamos normas mucho más claras, mucho más objetivas, que decían hasta acá se puede usar la fuerza, después de acá no se puede usar o antes de acá no se puede usar. Ahora formulaciones totalmente ambiguas, como por ejemplo la referencia a la violencia. Referencias que cuando se llevan al campo concreto de la actuación policial van a depender del funcionario decidir si eso amerita o no amerita el uso de la fuerza con un nivel de subjetividad muy grande. Eso en un Estado de Derecho en realidad implica reducir garantías, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del capítulo de educación, hablamos de que por la vía de este proyecto de ley, habiendo discutido un día en la comisión en diputados y menos de un día en sala, se modificó más de la mitad de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación actualmente vigente tiene 120 artículos. 66 de esos 120 artículos se modificaron por el proyecto de LUC. Aquella ley se discutió a lo largo de 2 años con todos los actores sociales, con todos los actores políticos, una comisión coordinadora del debate educativo donde estaban los partidos. Acá el gobierno mandó un proyecto y de un plumazo pretende cambiar la educación con un proyecto de ley. Creo que no le va a ir bien porque este tipo de cambios no se hacen así. Pero así podríamos seguir con el derecho de huelga, ahora con la vamos posibilidad a ir de protestar esos temas, pero y con muchos temas más. me interesaba esto que decías desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque le quería trasladar un tuit que puso el diputado Ope Pasquet para que usted me dé su opinión. A nivel general, ¿no? Escribió Pasquet: durante el trámite de la ley de urgente consideración, los diputados del Frente Amplio la colmaron de adjetivos estigmatizantes. Dice: antidemocrática, inconstitucional, neoliberal, autoritaria, arrogándose ellos la representación exclusiva del campo popular. La coalición de gobierno es, en este planteo, la expresión de la derecha oligárquica. Si es así, ¿cómo ganamos las elecciones? ¿Cómo los que representan a unos pocos, a la oligarquía, tuvieron más votos que los que representan a muchos, el pueblo? Nadie dice que haya habido un fraude electoral. Por lo tanto, la respuesta es que la gente votó en contra de sus propios intereses. En menos palabras, la gente es idiota, por eso vota lo que vota. Vieja tesis de la izquierda retrógrada que, como se ve, no aprendió nada. Bueno, discrepo completamente con lo que dice Ope Pasquet. En realidad ahí hay una confusión muy grande entre lo que es la legitimidad de la elección de un gobierno, cosa que nosotros respetamos absolutamente. Este gobierno tiene todo el derecho de gobernar y de implementar su programa con los medios que se usan para implementar el programa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Frente Amplio, al asumir, hacía esto que está haciendo el gobierno de la coalición, enviar un proyecto de ley de casi 500 artículos, transformando aspectos de todos los capítulos de la vida del país de un plumazo, sin posibilidad de discutir en profundidad ninguno de los temas? Eso es independiente de si el gobierno es legítimo o no es legítimo, en tanto fue electo por la gente. Y los intereses que el gobierno representa, bueno, se van a ir viendo a medida que pase el tiempo. Ya estamos viendo caída del salario, ya estamos viendo desempleo, ya estamos viendo afectación de derechos de los ciudadanos. En este proyecto de ley esa mirada se profundiza. Nosotros no hacemos caso omiso a que hay una pandemia, a que hay problemas que son de carácter mundial, pero acá se están tomando decisiones que son para favorecer a los grandes propietarios, a la gente que tiene más poder y que tiene más recursos. Ahora, ¿no hubiese sido mejor por ahí tomar algunos capítulos que fueran como la bandera, digamos, del Frente Amplio y no que el mensaje fuera no a la LUC? Porque de hecho hubo cosas que apoyaron. Nosotros votamos en contra del proyecto de ley en general, porque entendemos que no es esta la forma de implementar un programa de gobierno que empobrece la calidad democrática del país que se discuta de esta manera. Después, además, hicimos nuestras observaciones sobre cada capítulo en particular. Hay secciones que votamos, por ejemplo, lo referido a pequeñas y medianas empresas, políticas de promoción, las votamos. Eso no quiere decir que nosotros estemos avalando el proyecto de ley. Nuestro pronunciamiento general es el que manifestamos y hay capítulos más graves que otros. Claramente yo creo que en seguridad, en educación,
en algunos aspectos del capítulo económico, en los temas agropecuarios y en componentes que tienen que ver con los derechos de protesta y los derechos de los trabajadores, este proyecto es absolutamente regresivo. Viviana, he sido sumamente respetuoso en escuchar toda la exposición del diputado Sibila, pero naturalmente, no en vano somos partidos diferentes, pero es inconsistente el mecanismo, la declaración de que esto es inconstitucional o que es ilegal. Primero, porque es un mecanismo previsto por la Constitución. Es un absurdo razonar de que es inconstitucional el procedimiento previsto en la Constitución, que está previsto con una rigurosidad tan especial, que es uno de los artículos, que es un inciso de un artículo de uno de los más largos de la Constitución. Y no hay ningún determinante ni de temática ni de cantidad de artículos para eso. Simplemente un procedimiento que te dice que no debes incluir impuestos y que no debes incluir normas de carácter presupuestal. Pero fíjate que la ley tiene, por ejemplo, rebajas tributarias y la gente no habla de ellos. Para las empresas que se empiezan a crear ahora, habrá un programa de rebajas tributarias durante un periodo hasta de 36 meses. La gente no lo sabe, no lo maneja. Una agencia de evaluación de tecnologías médicas que creamos contra todas las corporaciones médicas que están en contra, y son de todos los partidos, para certificar, para validar, para evaluar y para controlar en el futuro procedimientos médicos. ¿Para favor de quién? De la gente. Cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de la policía, que es el tipo que va y pone la cara todos los días frente a la delincuencia. Es el policía que anda a pie en la calle con un arma, a veces enfrentándose a maleantes que tienen un poder de fuego mucho mayor. Claro, le damos legítima defensa al policía. ¿Cómo no vamos a respaldar al policía para que actúe? Pero siempre la actuación del policía queda sujeta a revisación judicial. Las garantías están dadas. Somos, en nuestra esencia, todos los partidos de la coalición, partidos democráticos y liberales, que tenemos una profunda convicción en la defensa de la libertad. Lo que pasa es que acá caímos en una comprensión del delincuente y no de la víctima de la delincuencia. La izquierda tiene un problema histórico con la palabra represión, que la teme y la confunde autoridad con autoritarismo. Y el Uruguay está necesitando autoridad. No es mano fuerte ni gatillo. Es vertebrar a la sociedad en el orden, en disciplina, en el cumplimiento de normas y entender que esa es la vida normal. Yo no sé si los números que arrojó Larrañaga ahora se perpetuarán en el tiempo o no, pero yo creo que quizás esas primeras señales que se dieron ahora, que aparecieron y que bajaron 19% rapiñas y hurtos. Sí, también fue en medio de la pandemia, ¿no? Son números que no había gente en la calle. Pero ¿sabes qué? Los números en otros países en medio de la pandemia no disminuyeron. Tú miras las cifras de delincuencias en España o en Italia o en Estados Unidos, se las hemos chequeado y no disminuyeron en la pandemia. O sea que esperemos, no es para tirar cañitas voladoras ni festejar, hay que tomar periodos más largos, pero a veces simplemente yo creo que hay que ver los primeros indicios de una política. Y por supuesto, vamos a respaldar a la autoridad policial dentro de la ley y la Constitución, pero vamos a respaldar a la policía. Yo he vivido la realidad de hablar con multitud de policías que me han dicho, ¿qué voy a hacer? No me siento respaldado, no me dan bolilla. Las órdenes salían de los despachos de los jerarcas y se diluían en los pasillos. Bueno, ahora eso no puede pasar. Sobre este punto... No, discrepo absolutamente con esta idea. En realidad, todo este tipo de normas que habilitan un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía no han funcionado en ningún lugar del mundo. Acá se habla de los delincuentes como si fueran un subtipo humano y en realidad la Constitución, la ley, se refiere a la regulación del conjunto de la vida de la sociedad. Y cuando se habilita pero, Gonzalo, el uso... tuvieron el problema de que la interpretación benigna que hicieron en una época, y hasta nosotros podíamos creer que era viable, una creencia de que había un producto social que generaba el delincuente. Y hay una base de ello, pero en la realidad se demostró que el Uruguay mejoró en sus ingresos sustancialmente y la delincuencia creció. No era un fenómeno económico. Teníamos un fenómeno piadoso de comprensión de un fenómeno que no es tal. Pero es independiente de esa discusión, porque yo no estoy discutiendo el origen o las causas de la delincuencia. Lo que estoy diciendo es, si vos habilitás un uso de la fuerza indiscriminado, discrecional, eso lo va a padecer toda la sociedad. Lo vamos a padecer los ciudadanos y las ciudadanas en general. Y el diputado habla de la integración de la coalición de gobierno. Hay actores dentro de la coalición de gobierno que han reivindicado explícitamente a la dictadura, que han reivindicado las violaciones de los derechos humanos. Hay actores dentro de la coalición de oposición que también reivindicaron en su momento el 9 de febrero previo al golpe de Estado, que fue el golpe técnico en el Uruguay. El Popular lo hizo a todas luces, lo hizo hasta Sereñi en un acto de 8 de discutir octubre. largamente sobre los comunicados. Pero es la historia. Tú me estás hablando de la historia de la dictadura y yo estoy hubo hablando de 2 integrantes de meses su antes de la partido dictadura. que fueron parte del Consejo de Estado de la dictadura. Y sí. No hubo integrantes del Frente Amplio que hayan sido parte de la dictadura. Hubo integrantes del Partido Nacional, hubo integrantes del Partido Colorado y hay integrantes de Cabildo Abierto que reivindican claramente y explícitamente las violaciones de derechos humanos. Entonces a mí no me da ninguna garantía, pero además va más allá de la coalición de gobierno. Acá la implementación de estas normas en realidad va a ser aplicada, van a ser utilizadas por parte de funcionarios, de agentes del Estado que
a su criterio van a aplicar la fuerza como les parezca. Yo creo que realmente esto no va a funcionar. No va a funcionar en relación al delito, pero además le va a generar muchos perjuicios al conjunto de la sociedad uruguaya. Y así podríamos seguir con otros capítulos. Capaz que... ¿Cuál es la norma particular de la ley de urgente consideración que en lo particular a ti te hace más ruido? Y también por allí ese mensaje general que ha dado el ministro, por ejemplo, de vamos a darle la guerra al narcotráfico. ¿Eso también crees que, por ejemplo, va a traer más violencia? Eso no está en la LUC. No, es un mensaje general del Ministerio del Interior, ¿no? Una política general. Para eso se necesitan algunos cambios. Eso, porque si esa es la política de la guerra contra las drogas que han promovido los Estados Unidos desde hace muchísimos años, le fracasó en todo el mundo. Le fracasó en todo el mundo porque hay una lógica en la que además se persigue selectivamente a algunos y a otros no. Hablando del narcotráfico, hay un capítulo entero de este proyecto de ley que se llama libertad financiera. Sí. Nosotros regulamos determinados movimientos financieros porque en el lavado de activos está el origen de muchos movimientos que tienen que ver con el narcotráfico y con el crimen organizado. Es parte del lavado de activos de toda esa maquinaria. Sin embargo, este proyecto de ley viene a desregular en ese campo. Le llaman libertad financiera a que algunos actores puedan hacer transacciones de $100.000 sin ningún tipo de control y en efectivo. Y eso yo creo que va absolutamente a contrapelo de decir combatimos el narcotráfico. Es la libertad para los poderosos, es la libertad para los que tienen mucho dinero, no es la libertad para los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, me parece que hay un discurso totalmente contradictorio en eso y el resumen para mí de este proyecto de ley es que se ven beneficiados sectores que tienen mucho poder y mucha riqueza en el Uruguay y se ven perjudicadas las mayorías. Lo vamos a ver en la práctica en poco tiempo. Increíblemente, el Frente Amplio logró una alianza que nunca hubiéramos logrado imaginar, una alianza entre banqueros y trabajadores. ¿Cuál? Antes era obreros y estudiantes unidos y adelante, ahora es obreros y banqueros unidos y adelante. No rima, no rima, pero en definitiva el concepto es ese. La cuestión de fondo es que ningún país, porque nos hemos comido un relato en Uruguay que lo elaboró la izquierda, de que las normas que nos hicieron aplicar de la OCDE, de los países centrales, que no le aplican ellos mismos aparte, no le aplican ellos mismos, nosotros tenemos que aplicarle ser buenos y mejores discípulos que todo. El Frente Amplio se puso al frente de la clase como el mejor de toda la clase en el cumplimiento más allá de las cosas que le pedía la propia OCDE. En Alemania, Perdón, ¿vinculado al lavado de activos? Vinculado a normas de lavado de activos. Pero en la última medición de Gafi no nos fue tan mal, no nos fue tan bien, la zafamos en la hora y de hecho nos hicieron varias señalizaciones. Yo creo que Gafi siempre está haciendo señalizaciones. Gafi siempre está haciendo señalizaciones y es correcto que las haga, como el Tribunal de Cuentas puede hacer observaciones sobre el manejo de los presupuestos de los entes autónomos en los servicios. Lo que digo es que los países más avanzados del mundo, la economía sigue circulando por el efectivo. 87% en España, 88% en Grecia, 80% en Alemania, 68% en Francia. El más entre comillas, de los avanzados que está en una situación donde la bancarización le gana al efectivo es el Reino Unido, donde solo el 42% utiliza el efectivo. Pero lo que es bueno no se impone. Es un principio básico filosófico. La libertad primero, no es la comodidad de la burocracia para cobrar impuestos o el Estado para realizar sus transacciones, o los bancos, que en definitiva son los que son beneficiados, porque acá ninguna tarjeta plástica de un trabajador es gratis, se paga, porque los movimientos para sacar el salario, salvo que lo saques de una sola vez, vas haciendo movimientos y te van cobrando, y porque el comerciante no puede dar ventajas a sus compradores mayores que las que dan las tarjetas de crédito, y eso era toda una maraña financiera. Bien. Un relato impuesto por el gobierno que no se condice con la realidad. La Asociación de Bancos del Uruguay se opuso a la ley de inclusión financiera desde el primer día. ¿Sabe por qué se opuso? Porque los bancos no quieren tener el trabajo que van a tener que seguir haciendo, porque las normas bancocentralistas no se cambian. Las normas bancocentralistas vas con $11.000 y tienes que justificar por qué tienes $11.000 en efectivo. El punto es que es falso vas a poder que la ley de inclusión financiera haya sido apoyada Los bancos por la no lo Asociación de quieren Bancos por del eso, Uruguay. porque los bancos tienen No la fue debida apoyada. diligencia No fue obligatoria y no la simplificada. Muy bien, nos quedó la huelga, que era uno de los temas previstos para tratar, pero queda hecha la invitación para la próxima. Gonzalo Sibila, del Frente Amplio, muchas gracias. Bueno, Alex gracias Cumpierres, a del usted. Partido Nacional, Pero nos muchas quedamos con gracias. ganas de discutir. Yo quería plantearle el equilibrio de los derechos del que trabaja, el que no trabaja y del propietario. Sí, del nos quedó el tema central, pero pasa que arrancaron para otro La lado. libertad vale para las transacciones financieras, pero no para movilizarse. Pero vale y para la libertad del trabajo. Para los Muchas trabajadores gracias, parece que no muchas vale. gracias a ambos. Les proponemos hacer una breve tanda y seguimos con más Todas las Voces. Ya se viene Conrado Hughes, Fito Garcé y Pepe Vallardi. Vamos a hablar de varios temas de coyuntura. Viví el puesto. Viví Uruguay.
Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, seguimos adelante aquí en Todas las Voces, en esta edición especial. Interesante lo que dijo Conrado Ramos. Intenso el debate entre Umpierres y Sibila, ¿no? Sí, quedó corto. No nos dio para hablar de la huelga, que era el tema central, pero cierto. estuvo interesante. Bueno, ya tendremos oportunidad. Decía Conrado Ramos, o más o menos lo planteaba en estos términos, el asunto este del patronazgo, que tiene que ver con aquellas políticas clientelares, amiguismo, forma de financiar a los partidos, también nepotismo, llegado el caso. Bueno, para hablar de ese tema tenemos a nuestros tres referentes. A nuestro panel. Conrado, ¿cómo te va? Y sobre este punto. A ver, sobre este punto, la primera cosa que hay que hacer, creo, es un acto de contrición, que es la palabra religiosa para el arrepentimiento. Todos los partidos políticos del Uruguay tuvieron un frenesí clientelístico verdaderamente incalificable. Para que tengan una idea, porque a veces si no... La ANCAP, empresa cuyo directorio integré en los años 88 y 89, tenía cuando estaba yo allí 6.000 empleados y yo tuve una charla fantástica con el presidente porque yo quería bajar el número a la mitad y quería negociar eso, sí, con el presidente del sindicato, que era muy buena persona, fue después diputado de la Vertiente, el Cholo Betancourt. Sí. Entonces yo le había propuesto, hagamos un plan. Yo no tengo urgencias que echen a todo lo que se rascan acá. Lo que tengo ganas es de que cuando yo no esté ya más ni cerca, digan, mira vos, esta empresa tiene la mitad de los empleados. Entonces el presidente me dijo, Hugh, me parece fantástico su inquietud y todo, y sepa que se ha estado haciendo. ¿Cómo se ha estado haciendo si tenemos 6.000 empleados? Yo recorro los corredores y me asombro de la cantidad de gente que excede y que se rasca de manera continua. Entonces me dice, ¿sabe una cosa? En el año de 1972, dice, yo era director, era primo hermano de Jorge, una persona estupenda, de Jorge Valle, José Luis Valle. Entonces me dice, en el año 72 yo era director por la minoría del Partido Colorado. Así que estuve sentado en su lugar. ¿Sabe cuánta gente tenía la ANCAP? Tenía 13.000. 13.000. Se chocaban, le digo. Sí, literalmente. Si venían todos se nos armaba un lío. Bueno, eso fueron las costumbres del Uruguay. Con los años, hoy tiene 2.900. Con lo cual uno diría, está logrado lo que yo soñaba. No, sigue sobrando gente en pila, pero además inventaron hijas y nietos de la que nos habló hoy mi tocayo Ramos, y la empresa Alur, para tener una idea, la más ruinosa de todo el sistema de ANCAP, Alur tenía 15 empleados cuando asumió Daniel Martínez y Raúl Sendic, y hoy tiene 900. Sí, le van a meter mano a eso. Fito, decía también Conrado que acá hay una cuestión de madurez del sistema político, pero también se deja, o por lo menos queda en evidencia, la eventualidad de que no haya directamente voluntad política, que no sea un tema de madurez, simplemente no lo quieren hacer porque les conviene. Y hay cuestiones que son complicadas también, ¿no? Por ejemplo, los pases en comisión, ¿no? Solucionar eso es prácticamente imposible. Después quiero decir algo sobre eso. Che, hace 50 años que este país viene reformando el Estado. Conrado va a decir que no, pero hace 50 años que este país entendió que debe luchar contra el clientelismo. El clientelismo viene del siglo XIX, porque todo viene de atrás, sí, pero... ¿no? Viene muy de lejos, y hace 50 o 60 años, en la década del 50, cuando este país empezó a tener problemas, a comprender sus problemas estructurales, a visualizarlos y a estudiarlos, comenzó un lento proceso de reforma del Estado que es zigzagueante, que tuvo en los 90 un momento importante, porque el sistema político se ató de manos. Se hizo la reforma jubilatoria para que no hubiera clientelismo y hubiera historias laborales, ¿no? Y se cerró el ingreso al Estado por mucho tiempo. Y después volvió a crecer con el Frente Amplio, y acá le tiro el centro al Pepe Vallardi, con el Frente Amplio volvió a crecer el Estado, pero no necesariamente
solo por razones clientelares. Yo diría fundamentalmente porque el Frente Amplio cree más en el Estado y en el rol del Estado que otros partidos que tienen todo el derecho del mundo de no creer tanto en el Estado. Bayardi. Este es un tema que a mí me interesa particularmente porque yo he estado discutiendo temas de reforma del Estado desde 1990, cuando ingresé en el Parlamento. Y cuando ingresé en el Parlamento, está escrito acá, porque Conrado supongo que le puso la firma al informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque está figurando él en un informe de él, se citan la cantidad de normas que impidieron el ingreso de funcionarios públicos. La 16.170 impedía... Esa la escribí yo. Está bien, impedía, ahí está. Más allá de la intención de Conrado, ¿está bien? Más allá de Conrado, De Conrado Hughes. Sí, más allá de la intención de Conrado Hughes. En realidad los funcionarios terminaban entrando en hordas igual adentro del Estado. Y terminaban entrando por otros mecanismos que en realidad no eran funcionarios, no se les consideraba funcionarios, pero terminaban en salud pública ingresando por el artículo 410. 410 era un artículo de contratación que tenía salud pública que terminó contratando miles por el artículo 410. Entraban becarios, pasantes sin norma, que terminaron siendo becarios y pasantes durante años enteros. Entonces, era mentira que se cerró el aparato de Estado. Se cerró, Pero disminuyó, Pepe, disminuyó el número de funcionarios. disminuyó la cantidad de funcionarios que no se entraban por consideran la como puerta. se consideran hoy. Porque hoy los funcionarios tenemos en el informe este, que dado que se me informó que íbamos a hablar de esto, me tuve que fumar, no digo las 500 páginas, pues no me dio para leer las 500, pero en ese informe se discrimina qué son funcionarios públicos y qué son no funcionarios. Sí. Y el total de los funcionarios públicos y de la suma de los no funcionarios está expresado acá. A mí me llama la atención que ante una pregunta, ¿qué es un cargo de confianza? Dijo, no tenemos claro cuáles son los cargos de confianza. No, el informe dice que cargos de confianza son 683, porque cargos de confianza son los que quedan determinados por ley. Lo que hay es un residual, ¿está bien? Que es un funcionario, hay una categoría residual, que son cupos que se dan de asistentes a los ministros o a los jerarcas, ¿está bien? O de adscriptos. Esos no terminan siendo, son no funcionarios, nunca van a adquirir la calidad de funcionarios, ¿está bien? Y vale leer el informe, yo no digo que no, vale leerlo, porque durante los periodos del gobierno del Frente Amplio, primero se dijo cómo hacer este material, que es un material que transparenta toda la administración respecto a funcionarios. Pepe. Segundo, se ingresa por una vía, que es la vía del Uruguay concursa, ¿está bien? Salvo en aquellos casos que están autorizados a hacer contratos Una vía que temporarios. para proveer un cargo demora a veces 6 meses, Pepe. Sí, bueno, demora 6 meses porque hay que hacer el llamado, hay que hacer las presentaciones, hay que presentarse a concursar. Sí, los Son concursos vías también a complicadas. veces quedan con una luz ahí, porque dicen, hay gente que dice determinado concurso se hizo con nombre y apellido prácticamente, ¿no? Pero Tampoco No que voy los a negar concursos han eso porque solucionado le puedo hablar todo. a Fito y le puedo hablar a Está bien. cualquiera que haya integrado a la Universidad de la República, en que también hay concursos que se flechan. Yo no lo voy a negar, pero antes ni se presentaban, faltaba que hubiera un jerarca que lo quisiera meter y lo metía. No, está bien, lo que digo que los Conrado tiene concursos un no tema. son la Conrado, le digo a Conrado Conrado que Ramos son 2000. tiene un tema muy importante que viene estudiando hace mucho tiempo, entre paréntesis. Vieron que se ha discutido mucho si el gobierno ha nombrado a las personas adecuadas para los cargos. Está bien, en muchos casos puede ser discutible. En el caso de Ramos es indiscutible porque es la persona que viene investigando desde que lo conozco, desde la década del 90, que viene investigando este tema, ¿no? Y Conrado dice, lo viene diciendo hace muchos años y lo voy a decir ahora de noche, que hay demasiados mandos medios, en última instancia, por un mecanismo o por el otro, designados político-partidariamente. Y yo creo que Porque tiene no se razón. terminan concursando. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Que hay demasiada política todavía en la administración, demasiado mando político partidario en la administración. A ver, yo estuve tiene en que dos haberlo, ministerios, ¿no? en Porque dos el Estado ministerios. tiene que ser dirigido por los políticos que nos representan a nosotros. Yo El estuve asunto es hasta dónde. En dos ministerios, en uno es militar, pero hay civiles. Los civiles puros concursaban todos. Las designaciones a los cargos de jerarquía, de repente, no eran asumidas por el grado 15 porque no se presentó al concurso y se mantenía. Y había gente que venía de grado 12, 13 con más capacidad, que iba a terminar cobrando más y los ganaba. Que pueda haber situaciones, yo no las Pero en estoy general, negando. ¿vos qué dirías? En general, ¿qué dirías? No, en ¿No hay general- un exceso de política partidaria en el No, Estado? pero una cosa es cuando yo tengo un asistente, un colaborador, podré traer un débil mental y si es un débil mental, me embromo yo.
¿Está bien? Pero en los cargos funcionales, ¿está bien? Lo que pueden faltar es concursos. Estoy de acuerdo que haya necesidad de más concursos para el ascenso. Si vos tenés adentro un de- débil mental, no te afecta a ti, nos afecta a todos. Está ¿no? bien. Digo porque a veces también se da la sensación de que no trae gente idónea, pero simplemente porque te juntó un par de votos en el barrio. Connie. Como yo nunca tuve ningún voto, no traje a ninguno, no dejé a ninguno, que esa es la otra cosa de la que me tampoco dejé enorgullezco. ninguno. Es decir, pasé por la administración pública, llevé, digamos, en el proceso a 2 o 3 personas para trabajar conmigo y el día que me fui se fueron, Sí. como corresponde. Es Está decir, bien. yo no puedo dejar un legado, pero muchos lo hacen. Y hay algunos legados que son indigeribles. Pero, a ver, 2 cosas que me parece importante decir. Punto 1, efectivamente se hizo una norma restrictiva. En el caso de la primera ley de 1770, lo que había era que de cada 2 vacantes se reemplazara uno. ¿Por qué? El 3 Porque- por 2. Fue cero. ¿El 3 por 2? No, No, 2 por no. 1. Ah. Inicialmente fue 2 por 1. Después, El 3 por ahora 1. estaba propuesto una 2 por 3. Y durante el gobierno frente amplista, 0. Digo, 0, nada, entran los que sean necesarios y punto. Hay 2 cosas allí. La productividad del trabajo, la calificación y definición de las tareas. Siempre está el cuento de, y lo digo con todo respeto y admiración por algunos porteros extraordinarios que tenía la ANCAP, pero Sí, en teníamos varios lados. porteros que tenían 60 años. Y en realidad lo que eran de verdad cadetes. Entonces yo propuse en el directorio que creáramos un cargo de cadete que se pudiera entrar con 17 años, autorización de los padres, pero a los 22 años, si no diste concurso para entrar de funcionario administrativo, te tenías que ir. Yo tenía un señor, divina persona, que llevaba y traía expedientes y no había trabajado nunca. Cuando un día lo rezongué, se puso a llorar y me dijo, qué emoción que me da que usted me rezongue, director, porque nunca ningún director me trató como usted, como si fuera una persona. Horroroso lo que me dijo de descripción. Segunda cosa, el Frente Amplio recibió el gobierno con 237.000 funcionarios y lo está entregando con 312. Eso significa que subieron 30% la cantidad de funcionarios. Vienen unos y me dicen, es porque está haciendo muchas cosas. Verso completo. El país creció en esos años, desde el año 2005 a hoy, el 2,7% de la población. Y tenemos 10 veces más funcionarios en cuanto a tasa de crecimiento. Es un debate que se ha dado. Bueno, Bien. vamos a tener la figura. Yo les voy a enviar, cuando nos digan, tienen que empezar a redondear porque tenemos que entregar. Voy a ir a buscar allí a la Yo además pecera. estuve un rato haciéndole así a Conrado, que me Voy a ignoró. buscar a la pecera a la persona que nos pide por acá. Bueno, muy bien, no, pero hay que cumplir, esto es televisión, en vivo por otra parte, hay que cumplir con las pautas establecidas. Sí tenemos un sondeo, ¿no? Sí, una encuesta que hicimos hoy en la red social Twitter, ahí la tienen. ¿Cuál es la mayor preocupación? Mirá, se despegó el empleo allí, ¿no? Sí. 46%. 46%. La gente está pidiendo, por favor, que se recupere el empleo. Después viene en segundo término con un La 23. seguridad, 24, seguridad. Claro, después viene el 15. coronavirus. El coronavirus con 15, no le importa a nadie un corno. Bueno, Educación 15%. 2.073 votos. tuvo. bueno, ¿hay alguna novedad respecto a la posibilidad de que efectivamente el presidente de Brasil tenga COVID-19? ¿no? Bueno, sí, Algunas algunos medios- agencias serias están, Sí, están mencionando esa informando que posibilidad. efectivamente dio positivo el test. Vos sabés que nos los tenemos que despedir hasta el lunes. Tenemos que decir disculpas, estaría bárbaro seguir. Estaría bárbaro seguir. Nosotros nos lo tomamos con humor. Muchas gracias, Connie, No, gracias a Fito ustedes. y José. Gracias. El reencuentro el lunes. Nos vemos el lunes. Chau, chau.